Una, dos, tres. Doctor Fernando Ayala, ¿qué tal si nos hace un recuento de lo que sucedió en el numérico de lo que sucedió en el Congreso? Claro, le comentaba un poco al doctor Estrada que un colega, también seguimos aquí en las redes sociales, había publicado una diapositiva muy interesante donde decía cuáles fueron las investigaciones más, con mayor presencia en el Congreso. Y decía que la prioridad de los campos de investigación, la primera prioridad fue en el campo de la neutralidad del carbono y cambio climático, con un total de 297 ponencias orales. Posteriormente siguió la degradación de suelos, remediación y remediación de suelos, microplásticos en el medio ambiente, con un total de 262 ponencias orales. Después siguió fertilidad de suelos, nutrición de plantas, fertilidad y fertilizantes con 171 ponencias orales. Posteriormente el tema con 162 ponencias fue biología del suelo, biogeoquímica y virus en el suelo. Y después de eso fue conservación de suelos y agua, erosión de suelos y conservación con 94 ponencias. Posteriormente, seguridad del suelo y salud humana, 87 ponencias. Salud del suelo, 84 ponencias. Mapeo digital del suelo, 66 ponencias orales, y física de suelos fueron 62 ponencias orales. Es decir, de ahí fueron sacando el porcentaje, y la primera, que fue carbono en el suelo y cambio climático, se llevó a alrededor del 14.8% de todas las presentaciones, y de ahí ya podemos hacer hacia abajo la cantidad de presentaciones para las diversas áreas, las cuales fueron pues también bastante pues bajitas, ¿no? Muy bien. Entonces, estábamos en que mm, hay muchos sensores remotos, cercanos. ¿Y Sí, cuáles de estos sensores les llamó la atención? De los cercanos, de los que pinchamos directamente en el perfil. Bueno, yo creo que sensores como tal, digamos, nuevos, no recuerdo uno ahora, pero lo que sí vi, el avance ahora está en que antes teníamos como que sensores individuales que íbamos colocando en el perfil o en diferentes partes de la superficie del terreno, y ahora lo que se está manejando son redes de sensores, ¿no? Entonces uno puede decir, voy a tener una red de 200 sensores de humedad del suelo, o de CO2 o de lo que quiera, y pues el avance tecnológico ha abaratado mucho los precios. Entonces ahora, antes, yo me acuerdo que cuando empezamos a medir nosotros respiración del suelo, era con un equipo Lycor, tenía una pequeña camarita y medíamos aquí, luego allá. Ahora es posible tener un monstruo que puede tener 40, 50 cámaras al mismo tiempo midiendo la respiración del suelo, ¿no? Y a un precio que uno dice, no, pues sí lo puedo comprar, ¿no? El asunto está que cuando esos equipos ya nos llegan a precios aquí de México, pues son el triple o más, ¿no? Y siguiendo un poco con el comentario que hace rato se hacía acerca de cuál es el cuello de botella con nosotros, si ya los sensores están y demás, y decía el doctor que la motivación está, la parte humana está, el conocimiento está, y yo creo que aquí el verdadero cuello de botella para México y para otros países latinoamericanos es que nosotros somos consumidores de la tecnología de otros, ¿no? Y nosotros no somos creadores de nuestra propia tecnología. Y eso nos trae un paso atrás porque al comprar de segunda mano, pues estamos comprando mínimo el doble del precio o más de lo que les cuesta a otros hacer la misma ciencia, ¿no? Entonces, ahí está creo que el meollo del asunto. Nosotros tenemos que promover que en México nosotros también tengamos la creación de toda esta tecnología, las patentes y demás, para que tengamos equipos de laboratorio mexicanos de buena calidad y que entonces podamos competir con las otras potencias que también están desarrollando eso, ¿no? No, no nada más ser usuarios y compradores de auto. Y les comento aquí una anécdota. Tenemos las ollas de presión y la membrana para
capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Comprarla en California, pues estamos hablando de mucho, mucho dinero, ¿no? Me empeñé en buscar un ingeniero michoacano que lo arreglara y el costo fue de 16,000 pesos. Verdaderamente ridículo cuando lo comparamos con los cientos y tantos mil pesos que hubiera gastado de comprar el equipo en California. Sí, aquí necesitamos juntarnos con los ingenieros mexicanos que luego no saben qué hacer, pues nosotros tenemos muchas cosas en las que... Si me permiten complementar algo ahí a lo que comentaba Héctor, eh, yo creo que también algo que llamó muchísimo la atención en el Congreso y en la parte de la Expo, como bien lo decía Héctor, es que nosotros a lo mejor en México y en Latinoamérica solamente conocemos un par de empresas que hacen los equipos. Por ejemplo, Lycor, por Ujú. ejemplo, ADC Bioscientific, por ejemplo, los Gatos Research, que también te mide carbono, metano en suelo. Pero cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que al menos 4 o 5 empresas distintas te hacen el mismo equipo. Es decir, hay una competencia bastante fuerte entre ellos mismos por desarrollar la tecnología, lo cual abarata, como bien lo comentaron, muchísimo los costos. Y nosotros desconocemos que existen otras empresas que también hacen, que tienen esa tecnología a un precio muchísimo más accesible. Sí, Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Héctor. Nosotros necesitamos juntarnos con otros colegas de otras áreas y desarrollar algo en particular para el campo mexicano, sin depender de otras personas. sí, muy bien. Em, bueno, fíjense, aquí ya hablando de tecnología, a mí me surge la idea de que luego nos emocionamos demasiado con algunas tecnologías y les damos más valor del que en realidad tienen, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los drones, que ya escucho por ahí a gente que dice que todo se puede hacer remoto. Y Sí, eso, bueno, sin ver el perfil, ¿cómo? ¿Cómo podría hacer esto? Los drones nos van a ayudar a conocer la superficie, sí, pero hacia abajo no nos salvamos de hacer la calicata y de escribir el perfil. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿quieres responder tú, Héctor, o yo primero? Personalmente pienso que por más que nos tecnifiquemos, ¿no? Y utilicemos todo este tipo de equipos que están surgiendo para colectar datos, yo creo que nunca va a dejar de ser necesario el trabajo de campo, ¿no? Siempre la vista en el terreno del experto, de las personas que trabajan en el lugar, siempre va a ser una información importante y relevante para analizar cualquier otra cosa que podamos medir con estos sensores, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que eso no va a desaparecer y que estaríamos en un error si pensamos que simplemente con aparatos vamos a tener toda la información que necesitamos para llegar a cumplir con alguna meta que tengamos de productividad o de remediación o de lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que estoy, digamos que tranquilo porque creo, espero, ¿verdad? Que a nadie se le ocurra en algún momento decir que todo vamos a hacer solamente con tecnología. Creo que es necesario el trabajo de campo. Sí, también coincido con Héctor. El dron podrá abarcarme un área bastante grande, podrá reducirme a lo mejor el espacio o el tiempo de hacer varias cosas, pero para poder alimentar los modelos que voy a complementar con las imágenes del dron, yo necesito darle información directamente del campo. O sea, él no me lo va a adivinar. Entonces, por más que haga a lo mejor interpolaciones o datos que existan, yo necesito darle datos bastante confiables, precisos, certeros, de textura, de color, de capacidad de intercambio catiónico, de elementos traza, contaminantes, nutrientes, etcétera. Entonces, forzosamente necesitamos alimentar los modelos con la ayuda de la tecnología
pero con información directamente del campo. Es decir, yo no le puedo mandar al dron directamente a que me haga el análisis nada más con la imagen de la superficie. En eso tiene usted toda la razón. No es posible. Yo necesito saber en dónde hay cambios de coloración, dónde hay cambios en la pendiente, donde hay una mayor textura o una textura predominantemente de arenas, otra de limos, una franca, donde hay una mayor productividad, donde se está creciendo más la vegetación, donde es más verde, donde está más seca. Es decir, necesitamos alimentar todos estos modelos y toda esta información con datos reales del campo, y eso lo tenemos que hacer pues nosotros eh, directamente con el trabajo en el sitio. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de esta reunión especial o sesión especial sobre innovación en educación y manejo de los suelos. Platíquenos un poco de qué fueron sus conferencias. Bueno, en mi caso yo presenté dos. Una que tenía que ver con la elaboración de pequeños programas de software asistidos con inteligencia artificial, que básicamente se trata de que una persona con un conocimiento de un tema o con poco conocimiento de un tema puede utilizar los asistentes de inteligencia artificial para que la inteligencia artificial le produzca el código necesario para poder tener una aplicación que se pueda ejecutar en una computadora. Entonces, en este caso, tuvimos tres ejemplos, uno de un triángulo de texturas, el programita sirve para calcular la clase textural a partir de las proporciones de arena, limos y arcillas, y también tiene la capacidad de que le suba uno un archivo de Excel con columnas de arena, limos y limos y arcillas, y le devuelve un archivo de Excel ya con la clase textural asignada de cada uno. Y eso se hace muy fácilmente con código HTML y se puede colgar en cualquier página web o se puede tener incluso offline en un USB, en una computadora. Son aplicaciones así pequeñitas, pero que resuelven problemas puntuales que pueden ayudar a los estudiantes o en un laboratorio o algún profesor para enseñar ciencias del suelo, ¿no? El otro era una aplicación que se llamaba Water Retention o algo así. Era como un pequeño modelito de cómo cambia el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo dependiendo de la textura del suelo. Uno pone ahí los datos de arena, limos y arcillas, o uno cambia a la partícula, al tipo de suelo, perdón, limoso, arenoso o franco limoso, y los parámetros van cambiando para ajustarse y más o menos que el estudiante sepa cómo están las características hídricas de ese suelo. Y el otro era una calculadora de conversiones. Pues también hay muchas en el mercado, pero esta, pues digamos que es propia, en donde hay variables de física, química y biología de suelos, en donde a veces es necesario transformar unidades y ahí básicamente la calculadora, uno pone la variable que quiere convertir, a cuál la quiere convertir y le da el dato, ¿no? Esa fue la primera ponencia y la segunda ponencia fue una aplicación, pero esta ya no hecha a través de código, sino a través de un modelo de inteligencia artificial que crea aplicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, es un asistente para crear aplicaciones y este asistente lo que nos hizo fue a través de un prompt crearnos una aplicación para tratar de, a partir de datos de campo y de laboratorio tomados de los perfiles, de las capas de un perfil de suelo, tratar de decirnos o identificarnos cuál era el nombre WRB del suelo, ¿no? Presentamos los resultados, todavía hace falta pues hacer algunos ajustes porque realmente lo que aprendimos es que las claves WRB son un poquito complicadas, ¿no? Todavía hasta para la IA, ¿no? Son complicadas, entonces necesitamos quizás sistematizar un poco la información primero de las claves para que la inteligencia artificial no se equivoque. Encontramos, por ejemplo, que es como un 40% de acierto en el grupo de suelo,
pero ya a partir de ahí empieza a haber más errores, más errores, más errores, ¿no? Sin embargo, es una buena aproximación para alguien que apenas está empezando a estudiar o taxonomía de suelos. La verdad que da una buena ayuda porque al mismo tiempo que nos va diciendo qué tipo de suelo es, nos va explicando por qué, ¿no? Cuál es qué horizontes de diagnóstico tiene, qué propiedades materiales de diagnóstico hay y por qué se va escogiendo tal o cual eh, ¿cómo se llaman? El calificador, ¿no? Ujú. Entonces, fueron las dos ponencias que yo presenté, fueron bastante bien aceptadas, hubo algunas preguntas por ahí, y sí, llamó la atención, ¿no? Porque para mucha gente esto de la clasificación de suelos, la taxonomía es un poco complicado, entonces sí, hubo gente que me escribió a mi correo y me dijo, pues a ver, pásenoslas para probarla, ¿no? Y digo, bueno, todavía está en pañales, pero ahí está, y la vamos a ir mejorando poco a poco, ¿no? Bueno, La clasificación de suelos es difícil hasta para los edafólogos. sí. Doctora Ayala, ¿qué nos cuenta de sus ponencias? Pues yo llevé una presentación, el trabajo que nosotros llevamos al Congreso fue el desarrollo de modelos 3D en realidad aumentada de los monolitos de suelo existentes en el Museo Nacional de Suelos de México que se encuentra en Texcoco, en el Estado de México, dentro del Colpos. Lo que hicimos fue digitalizar varios modelos, perdón, varios monolitos de suelos muy particulares a lo largo de la República Mexicana que ya tiene, con los que ya cuenta el museo, que ya están descritos, ya están analizados, ya se tienen todas sus bases de datos. Y lo que hicimos fue recrear o generar un modelo tridimensional a través y ponerlo, colgarlo en una página de internet para que cualquier persona alrededor del mundo pueda visualizar un monolito con alta resolución a través de la realidad aumentada de un sitio de un sitio en particular en México. Entonces, de eso fue la presentación principalmente. Aquí lo que debo de resaltar o lo que yo a lo mejor me quiero echar mis estrellitas encima es que fue el único trabajo que en todo el Congreso que hablamos sobre realidad aumentada, realidad virtual y el uso de aplicaciones en el celular, ¿no? Para poder observar estos monolitos de suelo. Es algo difícil de creer. Yo sinceramente esperaba que hubiera más desarrollo de estas tecnologías en el Congreso o que más gente pudiera presentar mayores tecnologías o otros modelos, inclusive aplicados a otras variables del suelo, pero no. Entonces, eso sí es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Pues también fue bien recibida la ponencia, sí tuvimos ahí al menos una pregunta de un colega, pero eso fue principalmente el trabajo que llevamos al Congreso de China. Muy bien. Bueno, después de esta aventura asiática, ¿cómo están? ¿Les lleva a redirigir sus líneas de investigación o a enriquecerlas? ¿Cómo ve, doctor Estrada? Bueno, yo particularmente creo que fue muy enriquecedor ver lo que están haciendo en otras partes del mundo, ver que lo que estamos haciendo es algo de interés también para ellos y creo que sí, esta parte de la inteligencia artificial podemos hacer muchas más cosas que lo que presentamos. Eh, y sí sería muy bueno ahí tener contactos con gente que está trabajando, sobre todo en la parte, a mí me interesaría mucho la parte de no solamente de ayudarnos de la IA con conocimiento, con modelos, sino en la parte que ya esté encaminada con dispositivos y aparatos, ¿no? Creo que la automatización y las cosas de aparatos que sean útiles para agricultura, ese tipo de cosas, creo que puede ser algo interesante que me gustaría explorar. Y por el otro lado, creo que también hay nuevas líneas de investigación que pudiéramos empezar a hacer aquí en México, por ejemplo, la parte
de los microplásticos. Es algo que aquí lo habíamos visto en México, pero en agua, ¿no? La gente estaba estudiando. Yo conocía gente que estudia microplásticos en agua de mar, en agua de los ríos, lagos y demás, pero no en suelos. Entonces, hasta ahora se me prendió el foco que también puede ser un tema relevante para algunas cosas. Y pues tampoco está tan complicado medir microplásticos, ¿no? Entonces, creo que es algo que se puede hacer, ¿no? Muy bien. Doctora Ayala, ¿usted qué piensa sobre este tema? Y después de, miren, al menos mi primera impresión después de este ejercicio de presentar los trabajos en una temática específica como inteligencia artificial, a mí sí me llamó muchísimo la atención que creo que apenas estamos iniciando la era de la IA en la ciencia del suelo. Yo creo que fueron los primeros pasos, o es al menos uno de los primeros pasos que la sociedad el grupo de edafólogos podemos empezar a explorar más. ¿Y por qué digo esto? Inclusive se llegó a platicar, se llegó a mencionar que estarían proponiendo que la inteligencia artificial sea una de las nuevas divisiones que tiene la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. Entonces, a ese grado estamos llegando con el uso de de la inteligencia artificial y del manejo de base de datos a gran escala. Yo creo que estamos dando apenas, o estamos construyendo apenas los cimientos para que esto pueda desarrollarse muchísimo mejor en la ciencia del suelo. Sin duda alguna, para nosotros, bueno, para mí y para el equipo de laboratorio, creo que es una oportunidad muy buena, es una oportunidad muy grande de repensar que a lo mejor trabajos que antes decíamos, híjole, es que nos falta esto, nos falta aquello, ahora con el uso de las inteligencias artificiales podemos echar mano para poder desarrollar nuevos proyectos o complementar proyectos ya existentes con otra visión que a lo mejor nosotros no teníamos considerada desde un principio. Entonces, la verdad, yo sí creo, estoy convencido de que estas nuevas tecnologías, estas herramientas digitales, estas inteligencias artificiales, nos pueden ayudar a generar trabajos cada vez más competitivos a nivel global. Y nos damos cuenta porque los trabajos que se presentaron no fueron nada malos, simplemente fueron aplicados a áreas que ya existían. Y un ejemplo claro de ello, por ejemplo, fue también que muchos colegas trabajaban la parte de micromorfología de suelos y usaban la inteligencia artificial para mejorar las clasificaciones o las visualizaciones que tenían en los microscopios, ¿no? Es decir, simplemente estamos tratando de complementar con el uso de la IA una línea muy particular. Entonces, yo creo que si podemos ampliar esto a todas las áreas del suelo, esto sería un boom, ¿no? Vamos a crecer de una forma impresionante. Muy bien, emocionados con la tecnología. Bien, miren, ahora les voy a comentar algo que es justo, es contrario a la emoción de la tecnología y que por lo tanto es también controversial, ¿no? Eh, esta posición va en el sentido de que nos gana la moda en lugar de saber lo básico. Eh, y un ejemplo, ¿no? Cuando estudiamos la materia orgánica en el suelo, que dicen, sí, hay que aumentar el carbono. ¿Qué tan fácil es esto? ¿Cuál sería el nivel estable? Porque si ponemos materia orgánica o fertilizamos, pues se va a degradar la materia orgánica. Pero si le ponemos más recalcitrante, pues le vamos a quitar fertilidad. Entonces, esto de subir la materia orgánica parece algo sencillo, pero en la ciencia del suelo es tremendamente complicado, ¿no? Entonces, eso pensando en lo básico. Ahora también, ¿cómo interpretamos las texturas? ¿Lo estaremos haciendo bien? Esto ya está muy conocido en varios países,
Pero nosotros, con nuestros suelos, con nuestras arenas de carbonato de calcio, nuestras arenas de alofano, es muy diferente a nuestras arenas silícicas. Y entonces la interpretación de la textura ya no es igual. No puede ser igual. La de carbonato de calcio retiene agua, la silícica no retiene agua, y las de hierro de acá retienen mucha agua. Y eso es lo básico, reinterpretar o interpretar con conocimiento local las propiedades de nuestros suelos mexicanos. ¿Qué piensan de esto? Que nos olvidamos de lo básico y nos vamos por la tecnología que nos enamora y por supuesto es fascinante. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Uno, que de alguna manera somos presionados por el sistema que nos pide que estemos haciendo ciencia de frontera, ¿no? Y lo otro es también que, pues que queremos estar, digamos, a la par de nuestros colegas, ¿no? Queremos estar haciendo lo que está de moda, como dices, ¿no? Y yo también pongo un ejemplo muy práctico de un trabajo que estuvimos haciendo aquí. Hace apenas una semana nos acaban de aceptar un artículo de hace 2 años, de una tesista de hace 2 años de doctorado. Y uno de los problemas principales fue que el tópico era la contaminación de los suelos por detergentes. Y entonces los revisores decían, eso de los detergentes ya se hizo hace 20, 30 años. ¿Por qué está usted estudiando detergentes? Ahorita se está estudiando otras cosas, ¿no? Eso ya se hizo hace 30 y digo, sí, pero ¿sabe qué? Es relevante para el lugar donde yo vivo, es relevante para la zona cárstica de aquí. Alguien tiene que decir que está pasando esto porque estamos contaminando el acuífero con un montón de detergentes, ¿no? Y tardamos mucho entre eso y que se devoraba la revista, ¿verdad? Tardamos mucho en convencer a los revisores de que era importante. Decía, es que sus citas bibliográficas son de hace 10, 15 años. Digo, es que es lo último que se ha hecho. La gente olvidó del tema y no porque no sea importante, sino porque empezaron a trabajar cosas que están más de moda, ¿no? Digo, pero para nosotros es relevante y tuvimos que dar toda la justificación de por qué estábamos retomando un tema que aparentemente para ellos era un tema viejo, ¿no? Y que ya no tenía Agotado. agotado, exacto. Entonces sí, tenemos que de alguna manera hacer ver a la gente de la CECITI, ¿no? A los que dan el dinero, que toda la ciencia y todo el conocimiento es importante si es relevante y pertinente para resolver un problema, ¿no? Entonces, y creo que de ahí debemos de partir. O sea, no de que estamos haciendo lo mismo que están haciendo nuestros colegas en otras partes del mundo y vamos a la par, sino que estamos resolviendo problemas y que para eso nos sirve la ciencia, ¿no? Muy bien. Doctora Ayala, ¿qué piensa usted sobre esto? Pues desde mi perspectiva y desde el punto donde yo me encuentro ahorita, que es trabajando con estudiantes de licenciatura, lo que yo podría decir es que ahorita los chavos que están llegando con nosotros al laboratorio de edafología, los estamos incorporando, o más bien les estamos enseñando lo básico y esencial. Es decir, desde lo clásico que es el suelo, sus variables, sus propiedades, todo, porque al final les hacemos ver que todo es una cadenita y que todo va agarrado de la otra. Es decir, le decimos, bueno, ¿qué quieres tú desarrollar? ¿Qué te gustaría a ti hacer? No, pues a mí me gustaría desarrollar un tal proyecto en tal lugar, en esta región característica que es donde yo vivo, en mi municipio. Perfecto. Entonces, nosotros empezamos desde cero. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a tu sitio y vamos a hacer un perfil. ¿Y qué es lo que encontramos en ese sitio? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo son las texturas? ¿Cómo son los colores? ¿Cuál es la pendiente que tienes? ¿Cuál es el tipo de vegetación? ¿En qué geoforma te estás ubicando? ¿Cuál es el material parental? ¿Es em, derivado de regolitas, de reolitas, de material volcánico? Es decir, todo eso tratamos de incorporárselo al alumno para que él pueda tener una mejor interpretación del suelo donde está parado. Y ya después, ya empezamos a decirle, bueno, ahora ya vamos a aplicar el uso de tal tecnología. Es decir,
Yo creo que a nosotros como a lo mejor los formadores no debemos de pasar de lado o no debo de dejarme encandilar por la luz de la tecnología sin antes enseñarle la parte básica al alumno de qué es lo que debe de hacer un edafólogo o qué es lo que debe de interpretar el edafólogo en campo. Porque es como le decimos, oye, pues es que a lo mejor a ti te gusta usar el dron nada más, pero el dron no te va a dar todo. Oye, es que a mí me gustan los sistemas de información geográfica, sí, pero me haces el mapita, pero el mapa, ¿qué te está diciendo? Entonces, yo creo que sí, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, sí nos puede dar muchísima ayuda, sí nos puede ampliar los horizontes, darnos más claridad en algunas variables, en algunos procesos, pero tenemos que seguir inculcando lo básico, desde qué es el suelo, propiedades, variables y cómo interpretarlo. Yo creo que eso es esencial y que no debemos dejar de lado para cualquier estudiante a cualquier nivel, porque a lo mejor conforme vamos subiendo de nivel, de grado, decimos, ya no necesito esto y ahora voy a meter tal cosa, ¿no? Siempre seguimos haciendo referencia a las partes básicas del suelo para poder interpretar o reinterpretar con base en esas características los resultados que estamos obteniendo. Entonces yo creo que eso lo tenemos que dejar bastante claro con las nuevas generaciones y los alumnos que tenemos hoy en día. Bien, pues siguiendo en este sentido de pensar en los alumnos, eh, ¿qué les dirían, qué consejo les darían ahora el doctor Estrada, aquel jovencito Héctor recién graduado de licenciatura, qué consejos le darías? No, pues la verdad es que yo considero que a mí me ha ido muy bien, ¿no? O sea, creo que las elecciones que he tomado para mi vida profesional han sido buenas. Mi primera decisión de venirme acá a Mérida, es algo de lo que no me arrepiento. Aquí encontré tierra fértil, ¿no? Y un futuro. Entonces estoy aquí porque encontré un sitio de estudio, un lugar de estudio que realmente me interesó demasiado, que había mucho por hacer, que había poca gente haciéndolo y además de, pues, de todas las cosas de atractivas que tiene el estado, ¿no? Entonces yo la recomendación para los estudiantes es que siempre se los digo a los que son mis estudiantes de licenciatura, siempre se los digo a los chicos que van a entrar. A mí me toca ahora como coordinador de la licenciatura en agroecología ir a dar pláticas a los bachilleratos antes de que los chicos escojan la carrera que van a seguir. Entonces, uno de los consejos que yo siempre les doy es que exploren, ¿no? Exploren todas las licenciaturas que puedan para que ellos sepan qué es lo que les gusta y que vayan por una licenciatura que les gusta. El dinero vendrá solo, porque si les gusta y son buenos en lo que hacen, el dinero viene solo, ¿no? Entonces, lo mismo les digo a los chicos aquí en la licenciatura o a los chicos de las ciencias del suelo, mi consejo sería busquen, o sea, exploren. Hay muchas cosas que hacer en cuanto a ciencias del suelo. Exploren cuál es lo que les gusta más, ¿no? A lo mejor les gusta la taxonomía, a lo mejor les gusta el laboratorio, a lo mejor les gusta trabajo de campo, lo que sea, pero que exploren y que lo que les guste, pues sobre ello sea lo que trabajen y no les va a costar mucho trabajo. Yo recuerdo que yo me quedaba a trabajar a altas horas de la noche en el laboratorio cuando hice mi tesis de licenciatura y no me costaba demasiado trabajo, o sea, yo nunca me quejé de eso porque realmente eso me gustaba, ¿no? Entonces, es el consejo que les doy a los chicos, persigan lo que les guste, lo que ustedes vean que son buenos en eso, desarrollen esas habilidades y lo demás viene solito, ¿no? Entonces, el chiste es que ustedes se vean en un futuro haciendo lo que les gusta, porque si hacen lo que les gusta no les va a costar trabajo, ¿no? Y gracias, doctor. Y el doctor Fernando Ayala, ¿qué le diría a aquel Fernando Ayala, estudiante de biología, cuando tenía ahí por ahí los 20 años? ¿Qué consejo le daría? Yo el consejo que le hubiera dado es que me pusiera o que me pusiera a estudiar cuestiones de programación. En cuestiones de programación, creo que eso es algo que sí me hizo falta en todo mi desarrollo,
porque es ahorita donde me he dado cuenta que la parte eh, tecnológica, la parte de ver a lo mejor mi ciencia, o a lo mejor, ¿cómo explicarlo? De ver el desarrollo de las habilidades que he tenido hasta ahora, yo creo que podrían haber sido mejor explotadas o mejor desarrolladas si lo hubiera visto desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra visión, como el caso de la parte tecnológica. Algo, y eso es lo que ahorita he tratado de hacer con mis alumnos o con los que han llegado al laboratorio. Yo el consejo que les he dado, dicen, porque luego llegan y dicen, es que quiero trabajar con suelo, pero no sé qué hacer. Digo, mira, hay tantas cosas que le puedes ver al suelo que no te cases con una sola. Digo, yo te recomiendo que la idea que tú tengas, vamos a tratar de verla desde otras visiones. ¿Cómo puedes aplicar eso a la vida real? ¿Qué problema puedes resolver a través del estudio de eso que tú quieres? Entonces, yo sí les dejo como tarea antes de, si quieren decidir entrar al laboratorio, que se pongan a buscar qué producto, qué estrategia o qué tecnología pueden implementar mediante el estudio del suelo que complemente su trabajo. Entonces, eso también luego les abre como la visión. Y yo les he dado el ejemplo, le digo, mira, supongamos que vamos al trabajo de campo y te das cuenta de que este lugar no puede ararse bien, o no se tiene un buen acceso. ¿Qué tecnología ocuparías? ¿Cómo mejorarías esta problemática? Entonces, a lo mejor tratándolo de ver como un enfoque dirigido a una problemática en particular, creo que eso también les abre mucho la visión de lo que pudieran desarrollar a futuro. Entonces, yo sí les recomendaría eso, que no solamente se queden desde el punto de vista disciplinario y que solamente desde esa perspectiva se tiene que resolver, sino que lo vean con otros ojos, con otras visiones, con otras disciplinas para que puedan complementar de mejor manera el trabajo que quieran desarrollar. Y el ejemplo claro que le hemos dado, pues ahorita con la cuestión tecnológica, yo creo que eso ayudaría muchísimo más a que ellos puedan implementar alguna tecnología que no está, pues que no es conocida, algún dispositivo que a lo mejor ellos quisieran desarrollar, es decir, algo aplicado. No quedarnos nada más con la cuestión de la tesis, vamos a desarrollar algo, llevarlo un paso más adelante. Y bueno, es que las ciencias del suelo, como tiene sus ciencias básicas y sus ¿Sí? ciencias propias y sus ciencias pues, que le ayudan, eh, es muy grande. Yo lo que les digo es que necesitan química, sí, siempre será bueno saber algo de química, siempre será bueno saber algo de física, siempre será bueno saber algo de biología, pero luego hay que saber las materias de la propia ciencia, que sería la clasificación, la geografía y la descripción del perfil. Y luego vienen todas las aplicadas, las ingenierías civil, la agronomía y todas las demás, y las nuevas ciencias, las ciencias emergentes, la pedometría, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Así es que, pues, Sí, el mundo, totalmente de acuerdo. la ciencia del suelo requiere de jóvenes. La ciencia del suelo ahora está de moda también, está de moda. La estaban matando en los 90, está resurgiendo como nunca, ¿no? Entonces, Es, bueno, pues, nada más comentando un poquito, es como bien lo dice, apenas un alumno llegó que quería entrar, me dice, es que no sé qué hacer con el suelo, pero me llama la atención. Y le digo, mira, ahorita los últimos congresos de la ciencia del suelo, ponte a ver todas las áreas que, en el suelo se están desarrollando. Y le empecé a mencionar algunas: física de suelos, química de suelos, ve todas las temáticas, la cuestión de las lombrices en el suelo, nada más cuestión de biología del suelo. Entonces hay
es un abanico impresionante de posibilidades. Lo que tú quieras lo podemos desarrollar. Y entonces les pongo el ejemplo de que, por ejemplo, en el programa del Congreso, pues ahí vienen especificadas perfectamente las áreas. Y entonces se quedan, ¿a poco se estudia eso? Le digo, para que veas, hay gente que se dedica a esa parte. Agricultura, filosofía, historia, Arte. arte, o sea, todas las ramas convergen en el suelo. Digo, no te quedes con una sola. Y entonces eso llama la atención o creo yo que les abre un poco más el panorama de que encuentran vínculos que a lo mejor no existían o que no encontraban una relación. Entonces, eso ayuda bastante. Muy bien. Bueno, por último, un mensaje a nuestros seguidores del canal. Doctor Estrada, ¿cómo no enriquecería, pero es más bien, la palabra podría ser, cómo pudiera esta experiencia que tiene ahora, hacerla real en el diplomado de edafología aplicada que cada año se ofrece en el país? No, pues una de las cosas es que uno siempre trata de estar actualizado, ¿verdad? Para ofrecer la mejor versión de uno cuando le toca a uno, pues, estar del lado de los instructores, ¿no? Entonces, siempre estamos en los congresos nacionales, en los congresos internacionales, cuando se puede, en talleres, en cursos y demás, para seguir aprendiendo de los colegas, ¿no? Y todo eso se permea cuando nosotros somos los que estamos dando el curso, dando una clase, etcétera. Entonces, no solo yo, sino todos los colegas que estamos en el diplomado, estamos en la misma situación. Cada año que hacemos el diplomado, ofrecemos una versión más actualizada de cada uno de nosotros para que cada diplomado sea diferente Y y mejor. se lleven lo mejor y mejor, ¿no? Cada vez, claro. Entonces, y este tipo de experiencias, pues por supuesto que también las llevamos y las contamos y promovemos y tratamos de que los estudiantes que se están formando también poco a poco vayan siendo parte de ellas, ¿no? O sea, a mí me toca, por ejemplo, cuando tengo estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, pues me toca llevármelos a algún congreso para que también se vayan fogueando, vayan conociendo, vayan viendo y, y así es como va avanzando el conocimiento, ¿no? Y compartirlo con los demás en este tipo de diplomados, cursos y demás, pues es algo que nos gusta y es especial porque se siente uno como que es útil, ¿no? Para la sociedad, compartiendo lo que uno sabe. Claro. Doctor Ayala, un último mensaje para los jóvenes edafólogos del país. Pues yo les diría que la era en la que están ellos ahorita desarrollándose es una era de muchas oportunidades, de mucha tecnología que pueden aplicar, que pueden echar mano de múltiples herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos con Bueno, pues ahora otra vez tenemos problemas con la transmisión, pero es justo el momento de despedirnos. Les agradezco mucho su participación al doctor Estrada, al doctor Ayala, dos científicos mexicanos de las ciencias del suelo que asistieron al Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo en Nanjing, China. Muchas gracias y hasta la próxima.